Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. Un tema súper importante que implica un diagnóstico, digamos, precoz y oportuno para hacer un manejo adecuado, integral y que, digamos, que puede afectar la vida en la persona en el tiempo, en sus apariencias. Entonces es muy importante nosotros como, digamos, expertos en esta área del conocimiento, aprender este tipo pues, de detalles. Tenemos al doctor Jorge Ramírez aquí con nosotros, presencial, al cual le damos las gracias por acompañarnos, y por supuesto a la doctora María José Ardila, nuestra expositora del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Mi nombre es María José Ardila, soy residente de ginecología y obstetricia. El día de hoy vamos a revisar un tema, una charla que nombramos la bipolar hendido, de la evidencia a la evidencia. En primer lugar, darle las gracias al doctor Jorge Ramírez, que pues, estuvo súper dispuesto a ayudarme con la charla desde el principio y nos ha acompañado no solo a mí, sino a muchos de mis compañeros en la asesoría de estas charlas académicas que son súper valiosas para nosotros. Entonces, muchas gracias, doctor. Motivación de la charla. Bueno, para los que me conocen saben que yo pues nací con labio paladar hendido. Y a lo largo de mi vida, pues un tema que, digamos, nunca se tocó, nunca se habló, yo nunca le pregunté nada a mis papás, o sea, yo no sabía nada. Pero a medida que uno crece, uno empieza a tener dudas, que yo creo que, pues, obviamente es súper normal. Y no dudas como en cuanto al pasado, sino yo decía, pues, pucha, el día que yo tenga hijos, que van a tener ese mismo problema, van a pasar por lo mismo, les va a tocar vivir todo esto. Y se juntaron un montón de cosas. Primero, mis dudas. Segundo, mi rotación de medicina materno-fetal. Y tercero, que me encontré con el doctor Jorge Ramírez, que yo ya sabía que tiene mucha experiencia en este tema, es un tema que le gusta, entonces lo dije ya, es el momento de responder todas las preguntas, aprovechemos la charla académica, revisemos todo bien y aprovechemos esa oportunidad que se nos dio. Esta soy yo, hace 28 años, obviamente ya está operada, no hay fotos mías de cuando era bebé, van a ver que a lo largo de la charla les voy a ir contando historias, pues como datos de mi vida, y lo vamos a ir comparando con la evidencia actual, qué se debe hacer, qué dudas debemos responderle a los papás, y vamos a hacer una charla un poquito más dinámica. Como datos interesantes, digamos que debemos saber, en el mundo nacen alrededor de 1 de cada 700 bebés con labio leporino paladar hendido o fisura labiopalatina. Esto hace que esta alteración sea la alteración craneofacial más comúnmente diagnosticada en los recién nacidos, lo que hace muy importante que nosotros como ginecólogos tengamos conocimiento de esta patología, porque digamos que tenemos una gran responsabilidad y va a ser todo el aporte del diagnóstico prenatal como tal, que a veces vamos a ir viendo a lo largo de la charla que nos vamos quedando un poquito cortos y vamos a explicar por qué. Sabemos que todo lo que tiene que ver con fisuras labiopalatinas es un espectro de condiciones como tal. Podemos nacer con labio leporino solo, con paladar hendido solo o con labio leporino y paladar hendido. Y vamos a ver que dependiendo de la presentación con la que tengamos el diagnóstico del bebé, va a diferir en la etiología, en los genes implicados o incluso en las anomalías asociadas, en el riesgo de recurrencia y es lo que debemos hacer con estos bebés. Entonces es importante conocer este tema. El labio leporino con o sin paladar hendido es la condición que se diagnostica más fácil de manera prenatal. En parte, ¿por qué? Porque la evaluación de la cara fetal hace parte de los protocolos, de las guías que nos dicen siempre cuando se haga una evaluación detallada del bebé, debemos incluir eso, y todas las guías no lo incluyen, que es esta tomita frontal en la que se incluye el nariz, labio y mentón, ¿cierto? Entonces, es más comúnmente diagnosticada porque digamos que de rutina siempre la buscamos, pero pasa algo con el paladar hendido y es que nos falta mucho, hay muchos bebés que nacen con paladar hendido y todavía no los diagnosticamos, en parte porque no lo buscamos de rutina y en parte porque como no lo buscamos de rutina, no estamos entrenados y no lo diagnosticamos. Y es muy importante porque el paladar hendido, más que el labio leporino de manera aislada, se asocia de manera más frecuente a alteraciones sindrómicas. Y en estos bebés es donde vamos a tener que hacer otro tipo de intervenciones, entonces es importante pues diagnosticarlo adecuadamente. Y
para concluir con esta parte de la introducción, saber que hay algunos de estos bebés que van a requerir pruebas genéticas, pero no son todos. Hay que saber asesorar a los papás, hay que saber a quién hay que hacerle estudios, por qué hay que hacerle estudios y explicarle todo a unos papás que van a tener un diagnóstico que, si bien nosotros a veces la tomamos muy a la ligera, porque si un bebé no se va a morir de labio leporino y paladar hendido, entonces digamos que no nos preocupa tanto, pero si vemos el trasfondo de toda la situación, es un reto tanto para los papás como para ese niño que van a ser, porque somos niños con necesidades especiales, porque necesitamos un manejo multidisciplinario, porque los papás necesitan apoyo, porque necesitan preparación, entonces va a ser muy importante que nosotros lo diagnostiquemos. En cuanto a la prevalencia, cuando vemos la prevalencia a nivel mundial, vamos a ver que Sudamérica, o sea, nosotros, vamos a estar metidos en los países donde más prevalente es esta enfermedad. Inicialmente pues países asiáticos como Japón y luego México y Sudamérica como tal. Entonces no es una patología ajena a nosotras y si bien no es algo que afecte, pues que tenga un mal pronóstico cuando lo encontramos de manera aislada, debemos saber conocerlo, diagnosticarlo, aconsejar a los papás, porque sabemos que cuando hacemos un diagnóstico prenatal vienen un montón de preguntas por parte de los papás y ojalá estemos preparados para responderles y darle la tranquilidad que ellos necesitan como tal. Recordemos entonces un poquito de la embriología. La formación de toda la cara fetal empieza su formación a partir de la semana 4. A partir de la semana 4, donde se van a formar 5 prominencias importantes. Una es la prominencia frontonasal, que va a formar toda esa parte superior de la cara. Vamos a tener 2 prominencias maxilares y 2 prominencias mandibulares, que van a formar respectivamente las partes laterales superiores e inferiores, tanto del maxilar como del labio como tal. A la semana 5 aparecen las plácodas nasales, que esas plácodas nasales se va a derivar todo lo que es la nariz, en un momento se van a juntar, digamos, con la cavidad que va a formar la boca, pero finalmente se va a separar. ¿Cuándo se da todo ese proceso de formación de la cara? Entre la semana 6 y la semana 10 como tal. Entonces es aquí donde digamos que esos factores ambientales que pueden estar relacionados con el desarrollo del labio parandio van a ser súper importantes en estas primeras semanas. Y obviamente dependiendo de la estructura, del momento en que, de la formación en el que se afecte o haya un disruptor, la hendidura va a tener una forma específica como tal. Entonces, del espectro que les mencioné anteriormente, ¿qué es lo más común? Que se diagnostique labio leporino y paladar hendido. Que digamos, por ejemplo, esa era mi situación. Yo nací con labio leporino, paladar hendido, bilateral, ¿cierto? Que lo siguiente, que se diagnostique solo el labio leporino entre un 25 a un 40% de los pacientes. Y en menor porcentaje, máximo un 25%, se va a diagnosticar solo el paladar hendido como tal. Y en este espectro vamos a tener que puede ser bilateral, puede ser unilateral, puede ser completa la fisura del labio cuando hablamos de que va completamente hasta la nariz como tal, o puede ser incompleta cuando la fisura no llega hasta la nariz. Y en la parte del paladar, puede ser en el paladar anterior, paladar posterior, paladar blando y duro, y puede ser unilateral o bilateral, que se ve pues como todo el centro como tal. Entonces, hay como una manifestación amplia de esta patología y pues es importante como conocerla y diferenciarla y saber que lo más común es que los niños nazcan con labio leporino y paladar hendido. Es el diagnóstico más común que se hace. Entrando un poquito más en materia, cuando iniciamos pues como a hacer el contenido de la charla, el doctor y yo quisimos como sacar 3 ítems que nos parecieron los más importantes, que es cómo vamos a hacer el diagnóstico, porque pues claramente tiene un diagnóstico prenatal, cómo lo vamos a hacer, en qué cortes, qué debemos saber, lo segundo es la etiología, porque como sabemos lo primero que van a preguntar las mamás fue, doctor, ¿por qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿Tomé algo que no debía? Entonces, conocer qué le vamos a decir a ellas, cómo les vamos a explicar qué es lo que le está pasando. Y tercero, una de mis preocupaciones más grandes, el riesgo de recurrencia que hay de estas patologías, ¿cierto? Porque no, a pesar de que no es una patología horrible, pues no deja de ser algo incómodo, que uno tiene que pasar por un montón de cosas, sino pues obviamente quisiera evitarse la fatiga y evitarle la fatiga a sus futuros hijos. Entonces, lo primero es cómo saber si un bebé tiene esta condición y aquí vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Porque es importante. Primero, porque estos bebés tenemos necesidades especiales.
Entonces debemos estar preparados para que esos bebés cuando nazcan reciban una atención multidisciplinaria. Posiblemente no al momento del nacimiento, pero a lo largo de su vida sí van a requerir varios especialistas y varias intervenciones. ¿Por qué debemos aconsejar a los papás en el momento de que hagamos este diagnóstico? Cuando yo hablaba con mis papás, después de haberles preguntado todo, a mí nunca me hicieron un diagnóstico prenatal, por ejemplo. Entonces, imagínense la angustia de mis papás cuando me vieron salir de la barriga de mi mamá y tuvieron que vivir todo eso sin tener preparado cómo me iban a alimentar, sin conocer, pues nada, o sea, qué tenían que hacer, si yo me iba a desarrollar de manera normal, si yo iba a tener otras alteraciones asociadas, sino que simplemente así se dieron cuenta y ahí empezó todo el proceso. Pero entonces, obviamente, si hay un diagnóstico prenatal y hay una preparación para todo esto, para los papás y para el niño como tal, las cosas se van a ir facilitando un poco más. Tercero, cuarto, porque es importante definir la necesidad de estudios genéticos, obviamente, pues de manera prenatal de ser necesario, finalmente tomar conductas. Para que tengamos algo en cuenta y nos sensibilicemos un poco, se han hecho estudios donde evalúan como esa parte emocional y la percepción que tienen los papás que tienen hijos con labio leporino y paladar hendido. Y algo bueno es que la mayoría de esos papás se sienten como bien apoyados por sus profesionales, por los amigos, por la familia, pero la mayoría de ellos siente que todo el mundo como que tiene un comentario para hacer acerca de su condición, sea bueno o sea mala, pero todo, como que sienten que todo el mundo tiene algo para decir alrededor de la condición de su hijo. El 39% de los niños con labio leporino reciben burlas, entonces pues obviamente es muy incómodo y esos papás, más del 50%, presentan dudas pues por el futuro de su hijo porque no saben si van a tener una buena interacción social, si eso los va a volver un poco más como retraídos, pues, si van a tener difícil en el aprendizaje, en la escucha, en el habla, entonces son un montón de preocupaciones que tienen los papás. Entonces, cuando vamos a hablar de los hallazgos ecográficos, como hablábamos inicialmente, hacer el diagnóstico del labio leporino no es tan difícil. ¿Por qué? Porque están las guías, porque nos dice que hagamos un corte frontal donde veamos punta de la nariz, labio y el mentón, y está como parte de las guías en las revisiones pues, de rutina como tal que se deben hacer, y esto hace que el diagnóstico a la semana 20 se haga hasta en un 90% de los bebés. Incluso en la primera ecografía de tamizaje genético, el diagnóstico es posible, pero obviamente por las dificultades técnicas, porque es una edad gestacional pues, más pequeña, un bebé más pequeño, es mucho más difícil hacerlo y el diagnóstico en la ecografía de tamizaje genético solo se logra en el 35%. Pero cuando nos vamos a la semana 20, probablemente la ecografía de talla anatómico, el diagnóstico llega hasta 90% e incluso en alguna literatura menciona que el diagnóstico se logra hasta el 100%. Nuestro talón de Aquiles es el paladar como tal. Como les decía, por ejemplo, las guías de la ISUOC, que nosotros nos basamos tanto en ellas para las valoraciones ecográficas, que nos recomiendan que hagamos ese corte frontal, que hagamos un perfil facial y que hagamos un corte de las órbitas como tal. Y básicamente esa es la valoración de la cara fetal que nos dicen que hay otros cortes que se pueden hacer si sospechamos anomalías y que ojalá se hicieran, pero que no hacen parte de la evaluación de rutina. Y entonces el problema aquí es que el diagnóstico de esto se nos vuelve como tirar una moneda. El 50% de los bebés se diagnostican y el 50% de los bebés no se diagnostican. Y el problema es aún mayor porque esos bebés que sí se diagnostican, por lo general, son esos bebés que tienen labio leporino y que ya van a buscar el paladar como tal y lo diagnostican. Pero entonces esos bebés que vienen solo con paladar hendido quedan como en el aire como tal y son los que menos diagnosticamos y los bebés pues que nacen con esta condición y se dan cuenta al momento del nacimiento como tal. Entonces vamos a hablar de unos tips ecográficos que debemos tener en cuenta para hacer la evaluación pues del paladar como tal. El primero es el del corte coronal, ya hablamos del primero, y el segundo es ver el triángulo nasal como tal, donde vamos a tener que las partes laterales del triángulo van a ser las apófisis frontales del maxilar, la parte de abajo, pues, o la base va a ser el paladar primario y lo que se va a ver arriba o en la punta del triángulo van a ser los huesos nasales como tal. Entonces, en estos cortes, uno podría evaluar que cuando va a ver estos bebés, la parte de abajo tal vez no se ve tan bien y no se ve íntegra y uno debe empezar a sospechar que ese paladar le pasa algo. Aquí les traigo pues unos videitos que nos los cortesía del doctor Ramírez y su equipo de trabajo para que veamos como en la vida real un poquito de la ecografía cómo se ve. Aquí podemos evaluar todo el triángulo nasal
y acá vemos que ese paladar le falta algo y se ve una parte o una estructura que se ve más hipoecoica o más anecoica, porque no hay una estructura ósea como tal en esa parte. Entonces, este es el primer corte y esto es lo primero que debemos sospechar. En segundo lugar, entonces vamos a tener un corte sagital. En los cortes sagitales podemos observar dos cosas. La primera es que vemos protrusión como en la región premaxilar. Cuando pasa eso, sobre todo en los niños que tienen labio leporino bilateral. ¿Por qué? Porque entonces hay dos hendiduras al ladito y ladito y la parte de la mitad pues puede levantarse un poquito y eso es lo que se ve como una protrusión del premaxilar. Porque, por ejemplo, los niños que tienen un labio leporino unilateral, cuando uno les hace un perfil facial, por lo general, son niños que tienen un perfil facial completamente normal y ahí es difícil diagnosticarlos. En estos niños uno se va más por los cortes coronales. Pero si uno hace un corte sagital y encuentra esta protrusión, debe sospechar que de pronto hay un labio leporino bilateral. Además, que vamos a ver todo el maxilar, que generalmente, por ejemplo, lo hacemos cuando vamos a tomar un CDL, que uno siempre ver huesito nasal, que la parte del maxilar, siempre evaluar que ese maxilar esté íntegro, que se vea toda la rayita blanca del hueso y si hay algún huequito, sospechar que hay alguna alteración, depende si es maxilar anterior, posterior, blando, duro, pues va a ir variando un poquito, pero lo importante es que no se pierda la integridad de ese hueso como tal. Aquí les traigo un ejemplo que también nos compartió el doctor Ramírez y su equipo de trabajo, donde acá tenemos pues el maxilar como tal y se pierde la integridad en esta parte. Lo tercero, y digamos que uno de los cortes más importantes para evaluar el maxilar es el corte transversal. En el corte transversal, entonces nosotros vamos a ver el arco alveolar del maxilar, las apófisis pterigoideas, que están marcadas con el número 2. En la 3 vamos a ver el hueso palatino y en el 4 vamos a ver la espina nasal posterior. Entonces uno básicamente hay que ver que haya un arco que esté completamente íntegro, que digamos desde el maxilar superior, que es de donde pues tiene ciertos huequitos que se ven un poquito más hipoecóicos, que digamos que es ahí de donde van a salir los dientecitos y donde están las estructuras que se ven. Y en la parte de abajo vamos a ver una estructura que debe estar completamente íntegra. Como a forma de recorderis, y lo que nos habla la literatura es que existe un signo del murciélago, que es que esa parte de atrás se ve pues literal como el murciélago de Batman, y que cuando encontremos que esto se ve íntegro y que encontramos de esta forma normal, probablemente ese paladar duro va a estar completamente íntegro. Y lo último importante en los cortes transversales es que la irrupción de la cresta alveolar es toda esa estructura donde van a nacer los dientes que les estaba mostrando ahorita. Cuando uno va y le evalúa, se ve raro, o sea, no se ve el arco como tal, sino que se ve o que hay una interrupción o que de pronto está movida hacia adelante, hacia atrás, pero no hay un arco completamente como curvilíneo que nos hable de que hay integridad pues, de esa cresta alveolar y ese es el otro signo que debemos buscar. Acá les traigo otro videíto. Acá pues es clara como toda la fisura, pues tanto del labio como del paladar en un corte transversal como tal. Y en los últimos años se ha empezado a hablar de un signo que se llama el signo del igual. Digamos que las dos cortes o las dos evaluaciones que están más se me fue la palabra, como que más se utiliza para hacer el diagnóstico pues, del paladar hendido, es tanto el plano axial transverso del paladar como el signo de la ula, que es que se ve la ula, pues la ula está bífida, entonces se ven dos rayitas como un igual como tal. Y uno se pregunta realmente cuál de los dos es mejor. Se han hecho estudios en los que ponen a dos ecografistas experimentados a hacer ecografía de estos bebés y a buscar como los dos signos y se vieron que realmente se logra una mejor sensibilidad, una mejor especificidad con un mejor valor predictivo positivo, un valor predictivo negativo, cuando se hace el corte transverso del paladar que con el signo del igual o de la úvula bífida, porque hay condiciones en las que uno puede tener úvula bífida y no necesariamente tener labio leporino pues, o paladar hendido como tal, entonces eso digamos que le baja un poquito de especificidad a este signo. Entonces, lo mejor sería como ese corte transverso como tal, pero igual si encontramos el signo pues del igual, empezar a buscar bien en los otros cortes para ver qué encontramos. Hay una tercera opción y es la ecografía 3D. ¿Qué nos aporta la ecografía 3D diferente a la ecografía 2D?
Cuando hablamos de labio leporino, no hay ninguna diferencia. Con la ecografía 2D tenemos un buen diagnóstico de labio leporino, como les mencionaba ahorita, entre el 90 y el 100%, dependiendo de la literatura que revisemos, pero y con la ecografía 3D también llegamos al 100% como tal. Cuando hablamos de solo bebés con paladar hendido sin labio leporino, el 2D nos queda cortico, entre un 22 o como les mencionaba ahorita, un 50%, pero si ese 50 se alcanza si los bebés tuvieran además labio leporino, pero si es solo paladar hendido, solo diagnosticamos un 22% de los bebés porque no lo buscamos, porque no lo sospechamos o porque a veces no lo sabemos evaluar. Mientras que la ecografía 3D tiene una detección de hasta el 89% de los bebés solo con paladar hendido como tal. Y la detección en general de labio leporino, paladar hendido o labio leporino y paladar hendido en la ecografía 2D es del 73% y la ecografía 3D nos aporta un poquito más hasta el 90% del diagnóstico de estos bebés. Entonces acá les traigo como una fotico, también cortesía del doctor Jorge, donde se puede ver pues estos bebés como tal. Digamos que la literatura también hablan de algo y es que cuando uno tiene una ecografía 3D, uno tiene como obviamente una reconstrucción más realista que permite que personas que no son ecografistas, llámese el pediatra, llámese el cirujano plástico, llámese el maxilofacial, tengan una idea más estructurada de con qué diagnóstico viene ese bebé y al momento de darle una consejería prenatal a esa mamá puedan ser muchísimo más acertados. Entonces, digamos, este es otro beneficio como adicional que nos da la ecografía 3D y es que las personas que no están entrenadas en ecografía pueden tener una mayor percepción y mayor como entendimiento de lo que está pasando y le puedan dar una consejería adecuada a esos papás. Un videito pequeño, vemos pues de niños en un 4D, que digamos en 3D, pero pues con movimiento. Se le ve pues toda la fisura, digamos que en este caso es una fisura unilateral y obviamente esto debe ser en manos de una persona que sepa manejar el 3D. Nosotros muchas veces como ginecólogos a veces no tenemos pues realmente no tenemos el entrenamiento para hacer una ecografía 3D como tan estructurada. Muchas veces nosotros utilizamos la ecografía 3D para tomarle una foto linda al bebé, pero pues no tenemos el entrenamiento para ir más allá, para poder movernos en los diferentes planos, poder valorar bien el labio y el paladar en las diferentes cortes. Entonces, obviamente, digamos que la ecografía 3D es muy buena en una persona que está entrenada, que es experimentada y que sabe cómo manejar esta función pues, del ecógrafo como tal. Entonces uno diría, bueno, si la ecografía 3D es tan buena, entonces hay que hacerle tamizaje a todo el mundo con ecografía 3D, pues realmente no, la ecografía 3D no es una prueba de tamizaje. ¿En quién se debería usar la ecografía 3D? En aquellos pacientes que tengan la sospecha de labio leporino paladar hendido, porque la ecografía 2D de pronto le encontramos algo, no nos queda muy claro, pues digamos que ahí podría tener beneficio la ecografía 3D, o pacientes como con historia de labio leporino paladar hendido, digamos, en un futuro, puede que a mis hijos, que cuando yo vaya a tener hijos en algún momento, pues me beneficie de hacerme una ecografía 3D y evaluar que todo está bien, porque obviamente mis hijos, pues lo vamos a ver más adelante, van a tener un riesgo de recurrencia de paladar hendido que es mayor al de la población en general como tal. Entonces, va a ser como importante hacer un estudio un poquito más exhaustivo que podría basarse, digamos, en la ecografía 3D y, pues utilizarla de manera adecuada cuando nos encontramos ante pacientes pues, de alto riesgo. La segunda pregunta que nos vamos a responder es la pregunta de la mamá. ¿Qué hizo mal? ¿Por qué pasó? ¿Falló en algo? ¿Tomó algo que no debía? ¿Hizo algo mal? Y lo primero, pues obviamente es tranquilizar a la mamá, pues las mamás por lo general pues no tienen la culpa. Vamos a entender que esto es una enfermedad que es multifactorial, que si bien tiene un componente genético de base, también tiene un componente ambiental muy importante y a veces las mamás pues ni siquiera tienen la culpa porque no es la mamá que consume alcohol, no es la mamá que consume un cigarrillo de manera voluntaria, sino que son mamás que tuvieron exposición a algún elemento por cosas de la vida. Ejemplo, y volvemos a mí. Cuando mi mamá se embarazó, mis papás vivían en Urabá y ustedes saben que en Urabá hay muchas plataneras y las plataneras utilizan todo tipo de pesticidas, herbicidas, fungicidas, y eso, pues las fumigaciones, por ejemplo, hoy en día las hacen con avionetas y tiran los pesticidas y todo desde las avionetas hasta las plataneras como tal. Entonces, obviamente,
son mamás que están más expuestas a ciertos tipos de disruptores que pues ellas no tienen la culpa, obviamente, y es muy importante tranquilizarlas. Además, es muy importante explicarle a estas mamás que hay dos opciones en el diagnóstico de su bebé. Que ese diagnóstico del labio leporino haga parte de un síndrome, lo que quiere decir que ese hallazgo del labio leporino no va a ir solo. Vamos a encontrar otros hallazgos asociados, otras alteraciones. Siempre es muy importante hacerles un estudio pues, detallado a estos bebés para mencionar algunos síndromes a los que se asocian el labio leporino paladar hendido, es el de George, el Van de Wood, el Michael Gruber, el Marfan, pero imposible mencionarlos todos porque hay más de 400 síndromes que se asocian a paladar hendido y hay más de 200 síndromes que se asocian al labio leporino y es muy difícil saber cuál es simplemente con unos hallazgos ecográficos como tal. Esa es una opción. La otra opción es que esa mamá simplemente tenga un diagnóstico de labio leporino y paladar hendido de manera aislada y no se le encontró nada más. ¿Cuáles son las causas en ese momento? Hay un trasfondo genético, pero digamos no de alteraciones cromosómicas como tal, sino que hay una predisposición genética a que todos esos genes que modulan la migración, la diferenciación y toda la parte del desarrollo pues embrionario como tal, por algún disruptor ambiental empiecen a tener alteraciones. Entonces, sí hay un componente genético también, por eso a pesar de que una persona sea diagnosticado con labio leporino y paladar hendido, aislado, igual va a tener un mayor riesgo de recurrencia precisamente porque hay un trasfondo genético, pero va asociado a un disruptor ambiental. Llámense medicamentos como la isotretinoína o, por ejemplo, los anticonvulsivantes que tienen como interacción con toda esa con todo lo que tiene que ver con el ácido fólico, el consumo de cigarrillo, la deficiencia del ácido fólico, la obesidad materna, bandas amnióticas, incluso infecciones pues, de la mamá o radiación como tal, son disruptores que van a desencadenar que la predisposición genética se active y la aparición de la patología como tal. ¿Qué es importante y qué es lo más común? Lo más común es que uno encuentre un labio paladar hendido de manera aislada. Reportan entre un 60 a un 70% de los casos de diagnóstico de labio leporino paladar hendido se dan de manera aislada, o sea, que hacen parte de los diagnósticos no sindrómicos y entre un 30 y un 40% van a ser diagnósticos que tienen asociadas otras alteraciones, o sea, que van a entrar en la categoría de sindrómicos. Digamos que la categoría de sindrómicos, pues es difícil hablar de ella porque hay una cantidad de cosas pues sí, de síndromes que están asociados, ya vamos a hablar un poquito de cómo debemos abordarlos, pero cuando tenemos una mamá con un labio leporino paladar hendido aislado, es importante decirle que el 90% de esas mamás tienen algún factor ambiental y el 10% digamos que se atribuyen netamente como a algo genético como tal, pero no a algo sindrómico o cromosómico. Como les dije, en la parte sindrómica, más de 200 síndromes se asocian al labio leporino y más de 400 síndromes se asocian a paladar hendido. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver más adelante que estos pacientes que se les diagnostica algo sindrómico son aquellos pacientes que van a ir a un diagnóstico genético prenatal. Y como hay tantas malformaciones y tantos síndromes a los que están asociados, pues a veces vamos a ver que no es suficiente con hacerle un cariotipo de un FISH para uno poder darle una respuesta a esa mamá, sino que debemos hacer otros exámenes que vamos a hablar ahorita un poquito. Entonces, se han evaluado como esos factores maternos que ocurren en esas semanas donde se da todo el desarrollo de la cara como tal y que han querido como evaluar si aumentan el riesgo o no aumentan el riesgo, si funcionan como un factor de riesgo como tal y se han hecho múltiples estudios. En este, por ejemplo, quisieron ver como esos factores maternos que ocurrieron en todas las semanas, infecciones o enfermedades o alguna alteración, y ver si estaban relacionados o se veía que aumentaban de pronto el riesgo del labio paladar hendido. Y lo que encontraron es que, por ejemplo, pacientes con vómito excesivo en estas semanas de gestación tienen un mayor riesgo de presentar, pues tienen funcionado como un factor de riesgo para desarrollar un labio leporino paladar hendido.
La explicación pues que ellos teóricamente le dan es que probablemente las maternas que tienen tanto vómito pues no tienen todos los micronutrientes pues los están botando, entonces no tienen de pronto una adecuada cantidad de ácido fólico y pudiera ser esta la causa que explicara, pero esto es como la teoría que ellos plantean a partir de los hallazgos que encontraron. Lo segundo son las pacientes con amenaza de aborto, vieron que también se relacionaba más con el desarrollo del labio leporino y paladar hendido. Ellos pues no les queda muy claro realmente cuando uno hace la revisión del artículo, ellos dicen que pudiera tratarse tal vez porque esas pacientes con amenaza de aborto tienen niveles de progesterona más bajos que también pudieran relacionarse con las alteraciones craneofaciales y por último pues las pacientes anémicas por el mismo tema de los micronutrientes. Pero hablaron un montón de otras enfermedades, mamás que estaban expuestas a pues como a enfermedades respiratorias agudas leves, o sea, no eran pues, enfermedades respiratorias complicadas, una gripa común, una faringitis, una laringitis, una sinusitis, y veían que estas mamás presentaban más labio leporino y más paladar hendido. Igualmente, aquellas mamás que presentaban infecciones urinarias, enfermedades pélvicas, y acá la base teórica de eso es que tal vez esas mamás tienen un aumento de la temperatura y que esas temperaturas aumentadas puedan generar algún tipo de daño pues en el ADN que se está desarrollando en ese momento en el feto y entonces se desarrollo fetal y puede ser esto lo que desencadene una alteración craneofacial pues como tal. Lo segundo, entonces, los que les contaba, pues que por ejemplo creemos, que es mi caso, porque nunca lo sabremos, nunca lo confirmaremos, que son los pesticidas y los herbicidas y todo lo que tiene que ver con la agricultura. Entonces buscamos este estudio y realmente, pues era un estudio de casos y controles. Lo que ellos querían ver era esas maternas que tenían como unas residencias cercanas a sitios donde se utilizaban pesticidas, herbicidas, fungicidas, todo lo que tuviera que ver con como con productos usados en la agricultura como tal, sobre todo para lo que tiene que ver con fumigación, y evaluaron tres cosas: los defectos del tubo neural, la espina bífida y los defectos craneofaciales. Digamos que yo acá me enfoqué en los craneofaciales. Obviamente es difícil porque pues hay un montón de componentes en estos... em, en estos materiales pues, que se utilizan, pero acá específicamente mencionaban dos, el 2,6-dinitroanilina y el ditocarbamato isotiocianato de metilo, que veían que funcionaban como, pues que aumentaban el riesgo de presentar labio leporino y paladar hendido. Tengamos en cuenta que esto es solo en mamás que viven al lado de donde utilizan estos herbicidas o fungicidas o todos los productos de agricultura, pero se han hecho también estudios donde evalúan personas o mamás que están directamente pues expuestas y obviamente acá el riesgo pues es mucho mayor y mencionan otra serie pues y un montón de productos que se utilizan, incluso más que estos dos que solo lograron aislar en este estudio como tal. Lo tercero y el tercer factor de riesgo del que hablábamos era el consumo de tabaco. Es importante saber y decirle a la mamá que no es solo, y no es solo en esta patología, creo que en muchas otras, que no solo el consumo de tabaco, sino la exposición al humo del tabaco puede aumentar el riesgo de desarrollar la leporino paladar hendido con un RR de 1,31 y un paladar hendido específicamente y aislado con un RR de 0,22. Entonces no es solo el consumo de cigarrillo, sino la exposición al humo del cigarrillo lo que aumenta el riesgo de estos bebés para, pues, sobre todo, pues, eh, cuando uno haga controles prenatales, por ejemplo, explicarle todo esto a la mamá, porque ellas a veces creen que solo el consumo es lo que les aumenta el riesgo como tal. Y eh, entonces, uno se pregunta si hay alguna forma o alguna herramienta que nos pueda ayudar a prevenir la aparición de labio leporino y paladar hendido. Y digamos que en esta parte, como es en toda la edad gestacional donde se da la organogénesis y el desarrollo de la cara el primer trimestre, pues como tal, si la suplementación con ácido fólico pudiera disminuir el riesgo de labio leporino y paladar hendido. Y vieron que cuando habían ingesta de ácido fólico, sí había pues sí funcionaba como un factor protector, sí disminuía el riesgo de desarrollar labio leporino con paladar hendido. En este estudio específicamente no encontraron hallazgos estadísticamente significativos con lo que tiene que ver con el paladar hendido aislado y que digamos funcionaba muy similar si se tomaba el ácido fólico o si el ácido fólico hacía parte de los pues de micronutrientes que venían pues varios en un mismo, pues en una misma pastilla, en un mismo componente, por ejemplo. Entonces, obviamente el ácido fólico, una vez más, comprobamos que es útil para sobre todo toda la parte de la organogénesis de la mamá para prevenir múltiples patologías, en este caso el labio leporino y el paladar hendido.
Aquí viene la pregunta entonces, ¿a quién le voy a hacer estudios genéticos? Todos los bebés con lábila porino y palarendio ameritan que le estudien genéticamente. Como les mencioné anteriormente, todos tienen una base genética, sí. Pero ¿a quiénes vamos a estudiar? Aquellos bebés que tengan alguna alteración sindrómica. ¿Listo? Porque son más importantes, digamos que es más importante en este caso como lograr detectar qué fue lo que pasó, hacer un diagnóstico adecuado y mirar en futuros embarazos cómo se va a guiar a esos papás. Entonces, no todos tienen indicación de estudios genéticos, simplemente los que son sindrómicos y lo que les decía ahorita. Cuando uno hace una ecografía de detalle anatómico y uno encuentra múltiples hallazgos y usted dice, no, a mí me parece que esto es súper sugestivo de trisomía 18, a mí me parece que esto es súper sugestivo de trisomía 13 o de alguna cromosopatía como específica como tal que se pudiera diagnosticar en un cariotipo de un FISH, pídale un cariotipo de un FISH. Pero lo más común es que estas patologías están asociadas a alteraciones pues micro de lesiones, entonces no lo vamos a detectar en el cariotipo del FISH, por eso de entrada, por lo general, en estos bebés, los estudios genéticos por los que uno se va sería un microarreglo o un exoma. Recordemos, los microarreglos nos permiten ver como si hay partecitas de ADN que están perdidas o están aumentadas, y ya los exomas nos habla de mutación de los genes como tal. Entonces, eso nos permitiría pues ampliar nuestro rango de posibilidades diagnósticas más que un cariotipo de un FISH, que es lo que pues de pronto uno de entrada se le podría ocurrir que sería el estudio genético de elección. No, solo cariotipo y FISH cuando tengamos una alta sospecha diagnóstica de una patología en específico que pudiera ser detectada en este examen como tal. Hay algo importante en estos bebés y es que las alteraciones con las que más frecuentemente se asocian son alteraciones del sistema nervioso central y alteraciones cardíacas. Entonces, bebés que diagnostiquemos con labio leporino y paladar hendido, de entrada son bebés que deberían ir a una neurosonografía y a una ecocardiografía. Puede que en la ecografía de detalle no logren, pues, o no vean ninguna alteración cardíaca o ninguna alteración del sistema nervioso central, pero para hacer una evaluación muy rigurosa, todos estos bebés deberían ir a neurosonografía y a ecocardiografía para descartar estas dos condiciones que son las más comunes y digamos las que van a, a tener pues, una alta relevancia en el pronóstico y en el futuro de estos bebés como tal. Otra pregunta que nos va a venir de las mamás entonces es, ¿mi hijo va a tener necesidades especiales? Sea sindrómico o sea no sindrómico, la respuesta es sí. Somos niños con necesidades especiales. Porque no nos alimentamos bien, porque no podemos succionar, porque no respiramos bien, porque nuestra cavidad nasal y nuestra cavidad oral está conectada, porque no hablamos con claridad, porque no tenemos una buena fonación, gracias. No tenemos una buena fonación como tal, somos más susceptibles a tener infecciones ópticas a repetición, somos más susceptibles a tener problemas de la audición, y eso es totalmente cierto. O sea, yo recuerdo mi infancia, yo vivía con infecciones en los oídos, pasé horas de mi vida con la fonoaudióloga aprendiendo a hablar, aprendiendo a pronunciar diariamente, 1 o 2 horas iba a la fonoaudióloga, amiga, yo no quería ver más a esa señora, pero al día de hoy yo lo agradezco y yo digo, ya. Al día de hoy yo lo agradezco y yo digo, es demasiado necesario, o sea, somos niños que no podemos tener un desarrollo normal si no tenemos un soporte social, un soporte de un equipo multidisciplinario que logre guiarnos hasta que logremos hacer las cosas como cualquier niño que no tiene ningún problema, ¿cierto? Entonces, de entrada, si mamá, tu bebé es un bebé con necesidades especiales. De aquí la importancia de que hagamos el diagnóstico, de que de manera prenatal ese bebé sea evaluado no solo por el ginecobstetra, sino que los papás tengan una consejería con pediatra, los papás tengan una consejería con odontología, con el cirujano plástico, porque son bebés que van a tener un montón de intervenciones hasta avanzadas edades. Yo creo que la última cirugía a mí me la hicieron cuando tenía por ahí 10 años o más, o 15, creo que 15. Fue cuando terminé mis cirugías como tal. Entonces no es un acompañamiento del nacimiento y no es un acompañamiento de manera prenatal, es un acompañamiento que se tiene que hacer a largo plazo y esos papás deben estar preparados. Si no podemos comer bien, ¿cómo nos van a alimentar?
¿Quién nos va a asesorar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tengo que preparar? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que entrenar? Entonces, sí, mamá, tu bebé así tenga labio leporino y paladar hendido, es un bebé con necesidades especiales. Acá les voy a mostrar como una institución de la ciudad, no tengo pues ningún conflicto de interés con ninguna institución, sino que es una institución que tiene mucha experiencia en la ciudad, que es donde nosotros pues podríamos remitir a estas pacientes donde tienen un manejo integral, donde cuentan con todos los especialistas de entrada y allá les pueden hacer como todo el seguimiento, el apoyo, las cirugías, las valoraciones y es la Clínica Noel. La Clínica Noel tiene varios programas donde se enfoca mucho en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de los niños con labio leporino y paladar hendido. Si algún día llegamos a hacer el diagnóstico, claro, hay otras instituciones, hay, o sea, especialistas hay disponibles en todas las ciudades que puedan hacer este tipo de intervenciones, pero que el ideal que esas mamás y esos bebés tengan atención en una pues ojalá en un lugar donde se les pueda hacer todo el seguimiento y no que la mamá tenga que empezar a hacer trámites y trámites y se le vaya pasando el tiempo, se vayan pasando las cosas y ese bebé vaya perdiendo la oportunidad de irse desarrollando, digamos, de manera pues normal, entre comillas, porque no somos anormales, pero sí que tengamos como una adecuada integración a la sociedad y todo. Entonces, la Clínica Noel empezó su programa de labio leporino y paladar en 1982, o sea, tienen un recorrido demasiado largo. Cuenta con todo el equipo multidisciplinario, cirujanos plásticos, otorrinos, pediatras, nutricionistas, psicólogos, ortodoncistas. Entonces, de pronto, si tenemos la posibilidad o si alguna vez pues hacemos el diagnóstico, saber que la Clínica Noel es un centro de referencia en la ciudad, que digamos no tenemos otro y sería una buena opción y una buena institución para enviar a nuestros pacientes. Y por último, para ir concluyendo, lo que les decía, una de las cosas que a mí más me preocupaban es si esto puede volver a ocurrirle a mis hijos o a mi descendencia, o cierto. Y la respuesta es sí. Obviamente, como les mencioné, todo tiene un trasfondo genético. Los que son aislados tienen un componente más disruptivo que genético, pero todos tienen mayor riesgo de recurrencia. Digamos que el riesgo poblacional de tener un labio leporino paladar hendido es del 0.16, pero cuando uno empieza a tener familiares, si es en primer grado, ese riesgo sube al 1.5 de recurrencia. Si es en segundo grado, el 0.5, y si es en tercer grado, el 0.4. Y hay unos puntos específicos que nos van a aumentar un poco más el riesgo. Entonces, la conclusión del riesgo es, el riesgo de recurrencia es bajo, sí, es un caso aislado en la familia y hace parte de un hallazgo no síndrome, no hay otras alteraciones. El riesgo es levemente mayor si se trata de un paladar hendido aislado o si hay varios familiares o si hay un familiar en primer grado. Listo. Igual el riesgo, pues digamos, pues esto es algo subjetivo, pero es bajo, pues una recurrencia del 1.5%, pues no me parece tan alto realmente, y es acá lo que debemos decirle a las mamás y tranquilizarles, pues o el caso a mí que ya me respondí la respuesta, ya estoy un poco más tranquila. Para finalizar, para ir terminando, entonces recordar que eso es una entidad multifactorial, tiene un componente genético y tiene un componente ambiental importante, que obviamente el diagnóstico prenatal es posible, que nos estamos quedando un poquito cortos con todo lo que tiene que ver con paladar hendido. Entonces, qué bueno que empezáramos a entrenarnos y a aprender. Si lo empezamos a buscar, probablemente lo empecemos a encontrar y lo empecemos a diagnosticar, que la ecografía 3D es muy buena opción en esas pacientes que tienen alto riesgo, no en todas las pacientes, sino pacientes que encontramos algo de la ecografía 2D o que tienen un antecedente familiar de labio leporino y paladar hendido en primer y segundo grado, serían buenas candidatas a mandar una ecografía 3D por una persona experimentada y que sepa hacer los diagnósticos, que van a requerir un equipo multidisciplinario, ojalá de manera prenatal, y que el riesgo de recurrencia va a depender del grado de consanguinidad y de la presentación que tenga, pero realmente es un riesgo bajo. Por último, les dejo lo último que me dijo mi papá cuando me contó toda mi historia, y es que lo que más vale es el amor que le pusimos a todo lo que hicimos, y ese es el mensaje que le tienen que dejar a los papás. Gracias.
Gracias, doctora María José, por tu presentación desde la academia y gracias también por compartirnos tu experiencia de vida. Creo que se integra muy bien como la información del mensaje que queremos dar. Quiero darle entonces la palabra al doctor Jorge Ramírez, experto en materno-fetal, como dijimos inicialmente, y que nos dé algo también de esta información valiosa. Gracias, Adriana. Gracias, María José. Pues lo mismo dar una conferencia para cualquiera de nosotros. Es un tema que llevamos varios años trabajando en él y presentándolo en múltiples partes y uno se va volviendo como, digamos, cuando nos fuimos a conferencia a llamar a repetirla por tantos años, digamos que le va prestando mayor atención, pero cuando uno tiene contactos con personas que tienen un labio paladar como María José, es la sensibilidad y la importancia que le da. Yo hago parte de la Asociación Colombiana de Diagnósticos Canalfaciales y allí el director hoy en día es un médico odontólogo y le presta mucha atención a él. En la clínica Noel también hay estas cosas. Digamos, el grupo mío más o menos 29 años trabajando en una fábrica de sonrisas, es un nombre muy bonito, creando era muy importante que hablara del tema porque es una asociación sin ánimo de lucro y pues eso no tiene ningún conflicto porque digamos es un servicio muy bueno que uno le presta a los papás cuando un diagnóstico mandarlo allí porque abordaje que hacen en multidisciplinarios fantásticos. Entonces es una cosa que sepan, tener un diagnóstico con ella. La saben qué hacer, fácilmente la pueden mandar desde el principio, que hace que nazca allá y allá y protocolo de manejo que hacen en una cosa importante, la incidencia que aparece en todas partes como nacido vivo, bajito. Pero eso realmente no es así. Nosotros mucho más datos para niños sintomáticos. Lo que pasa es que la gran mayoría hoy en el mundo no nace. Abortan. Hace 30 años, cuando el grupo mío de los diagnósticos no se hacía diagnóstico, por ejemplo, y María José. Todo el tiempo y nació. Y eso es una catástrofe del quirófano que deberíamos evitar. Hay cosas que son de diagnóstico obligatorio por muchas razones. Los que votan conmigo ven que les hago ver mucho la parte de la orofaringe. No diagnosticar el epignato hoy en día es punible legalmente para usted. Entonces, son cosas que no diagnosticar un labio paladar el pronóstico y de la familia es muy malo, pero cuando una familia llega para que llega ya con las... Yo me acuerdo cuando teníamos niños con labios palabras, habíamos aquí alimentación de caos, mucho peso, era inmenso, los alimentábamos con una sonda, que era súper evidente, Cambio un niño con esto los papás cuando nacen ya tienen todo después generar unas tacitas de manejo importante para alimentar entonces nuestra incidencia es mucho mayor. Vemos con mucha más frecuencia porque muchos se abortan. Ya, hoy en día en este mundo eugenésico tener un hijo con un labio prendido ya muchos pacientes tienen abortar y ya me da pánico. Hoy en día diagnosticar solamente para labial, porque uno entiende la tratando de quitar las pastillas y haciendo cariotipos y exámenes de somas sin necesidad solamente para buscar un bebé que no tiene ningún defecto estético. Pero sin embargo, puede llevar al uso de misoprostol. Porque además
el diagnóstico ha venido bajando. Antes lo hacíamos en la semana 20, hoy en día en el tamizaje genético. Por eso la ecografía de la orden de una 14 no se va a acabar a pesar del diagnóstico prenatal invasivo. Eso va a acabar porque ya estamos buscando corazón y buscando anomalías faciales con un sensibilidad muy alta de diagnóstico. Y lo del 3D es un informe muy importante para el abordaje de los padres. Nosotros no conseguimos, claro que yo lo tengo un clip, pero yo entiendo que una máquina de $300 en todo Medellín, en Colombia, fácil. Las máquinas normales que se encuentran con sus máquinas de $60,000, porque ya una máquina de supera los $90,000. Entonces, para el uso común no hay, pero quiero decir que la ecografía clínica es muy importante para los padres y para todo el equipo multidisciplinario, como lo dijo. Es importante. Desde la Asociación Colombiana de Diferencias Cardiofaciales estamos haciendo mucha fuerza a la consulta prenatal, porque como pueden ver, esto es una patología interruptiva. Saben que las anormalidades de función, las expresiones de la migración celular, puede ser debida a efectos medioambientales, porque medioambientales que no tienen la montada en el cuerpo, como pareciera que la tuviéramos los latinos. Y entonces, desde la consulta prenatal, ha sido muy difícil. Las personas que están utilizando los pesticidas de comunicaciones aéreas en el país, hacer que logren salir la palabra por razones políticas. Pero les quiero decir que ahí ya cosas muy adelantadas desde la población para demostrar cómo sí tenemos lo que María José cree que pasó, que eso es verdad, la incidencia es mucho más altas que el resto, no es normal. Básicamente eso es las cosas que yo quería hacer, conferencia, que quería felicitar, estuvo muy buena votación, ejemplo para muchas personas, y me alegra mucho pues estar aquí con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez, por todos los comentarios. No sé si alguno de los profes o de los residentes internos quieren hacer alguna pregunta. Doctora Alejandra. Quiero felicitar a María porque está un tema que nos revisamos mucho y que es un tema que como el doctor lo decía, creo que, o sea, el paciente que lo tiene, pues se le da una importancia mayor y así ve. Entonces, pues ya es un tema como que uno entra, o sea, como un cliente tenía preguntas y pude haber desarrollado pues la medida de la. Entonces, pregunta. Gracias. Si yo, por ejemplo, tengo la biopolítica, como patología no concepcional, o sea, tengo un papá, una exámenes que tuvieran a hacer ellos antes, como, o sea, no al bebé, cuál sería como el mejor para saber si yo tengo alguna situación que no sigo estudiando, no hacer nada. Entonces, como para saber la actividad que eso tiene. O sea, por ser primer día, por María dijo que era el 2.5, o sea, que no es realmente mucho, pero nosotros decimos es que esa incidencia se aumenta un 4%. Si usted dijo, por ejemplo, en el caso de María José, su incidencia de 1.5, cuando la población general es muy bajita, la población general, después de tener un papá o una mamá con la bipolar de 1.5, decimos que es más o menos el 4% de incremento. Ese riesgo. No existe un examen prenatalmente o preconcepcionalmente a los papás. Nosotros en estos momentos tenemos uno que se llama preconception, de un focus group que hay muy importante, donde guía todas las necesidades recesivas de cada uno de los cuál es la posibilidad de que esos genes se junten y puedan llevar a una dominación de los genes.
para alguno de los 405 que hay. que hay. Pero es un examen costoso. Lo ofrecemos a una familia, sobre todo cuando hay un grado de consanguinidad dentro de la pregunta, pero no hay un un examen examen sistemáticamente a la familia, sobre todo cuando hay un caso aislado. Muchas gracias por la respuesta. Doctora. Bueno, no, felicitaciones. Realmente fue una, pues siempre has expuesto muy bien, fue una charla muy completa que yo creo que nos da herramientas y fácil de entender, pues no solo para los residentes, sino pues también para los internos pues, y demás estudiantes pues como información. Con respecto a remitirlos a la clínica Noé, pues aquí accedes a fundaciones también, digamos, para los pacientes, no sé, que no tienen seguridad social o que tienen, digamos, alguna dificultad, pues cómo se pueden remitir, digamos, de estos pacientes. Es sin ánimo de lucro y tiene recursos propios, muy poquitos, pero los tiene a pacientes y sin seguridad social. Y hay donaciones y eso se trabaja pues ahí. ¿Y cuál sería la pues, para bueno, vaya sí, aparte de En el momento en que nosotros la remitimos, una psicóloga, Camila. es la que recibe a las pacientes, tenemos una persona y ahí pues todo un conducto regular. Entonces ya llega, puede llamar, ya inmediatamente se le mandan a Camila, que es la psicóloga, y la psicóloga sabe que hace el abordaje del paciente, se coge y ya empieza a hacer todo el camino. ¿Sobre qué? Sobre todo que preparar los papás para llegar y se preparan desde un punto de vista académico, emocional y operativo. Los ponen a hacer talleres De manejo de esto antes de que Yo tengo una pregunta con relación a el papel que puede jugar actualmente las células madres en el manejo de estos pacientes, porque usualmente tenemos un enfoque quirúrgico y mira lo que nos contaste desde tu experiencia hasta los 15 años y obviamente lo supone uno por la parte del paladar hendido y doble, ¿cierto? Pero también se está hablando de aplicación y con resultados de estas células madres en cualquier parte, pero digamos en la parte de piel, que es lo que hablamos ahorita desde la parte estética. Entonces, esa asesoría de preservar, ¿cierto? Células madre cuando nace el bebé, de sacarlas del cordón, ¿cómo lo están viendo y cómo lo están manejando actualmente? digamos que es un manejo más ya de los yo no tengo experiencia en el tema y realmente no lo he estudiado. Me tocó hace tantos años, pues, he llegado a 17 años, que empezaron a hacer los estábamos en la locura de la cirugía y entonces queríamos operar todos los demás y les hacíamos cirugía. Estados Unidos creo que era en Filadelfia había estaba operando prenatalmente. Los resultados no fueron mejores que los resultados postnatales y por eso se abandonó la técnica, porque como era un riesgo eso. Pues entonces, digamos que prenatalmente en estos casos no estamos haciendo nada, aparte de preparar los papás y recibir los bebés en sitios adecuados. Es muy importante lo que dijo Majo y es hacer la radiografía de la cosa. Que hay nosotros hallazgos que el 25% de estos bebés traen. Sí, gracias. Doctora María Andrea. Tengo una pregunta, pero primero felicitar a María. Yo creo que ella me compartió parte de su preparación con la charla y creo que es una necesidad enorme. Te felicito y admiro tu valentía realmente de traer este tema a base. Y nos diste unas herramientas de seguridad súper valiosas. Yo creo que eso te lo quería resaltar demasiado porque no solamente los cortes, sino realmente como enfatizar esos puntos claves a evaluar de la parte de nosotros, porque realmente el diagnóstico pues es muy profundo. Entonces, esta parte creo que fue súper ilustrativa y eso nos da muchísimas herramientas. Y tenía una pregunta, profe. Cuando la hendidura pues, labial y del paladar es bilateral, ¿sí se ha encontrado mayor asociación de la parte de Sí, total. Cuando es bilateral o cuando es una hendidura
central, que no aparece en la clasificación porque cuando hay una endodulia parcial central, eso es sindromático, casi siempre. Y de todas las que más se asocian, el paladar aislado, cuando se tiene el paladar aislado o cuando tiene vida. Digamos que todas vuelvan, pero allí, digamos, Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Doctora María José, felicitaciones nuevamente por tu charla y de verdad compartirnos toda tu experiencia adicionalmente muy valiosa. Muchas gracias a todos. Feliz día y doctora Ramírez, muchas gracias.